Bienvenidos a las clases de historia impartidas por la grandísima y magnífica maestra Yuridia Sierra, que es experta en historia de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es experta en historia universal. Tiene diversos posgrados en la materia. Ustedes no lo saben, ella tampoco, pero tiene diversos posgrados en la materia. Y es que el día de hoy la maestra Yuridia Sierra se aventó este rol. La doctora en historia. La doctora en historia Yuridia Sierra se aventó este tuitazo que hace alarde de su grandioso conocimiento histórico del Deep History. O sea, esto es del Deep Ground. Mi maestra de historia que me contaba los chismes de Luis XV probablemente se sentiría orgullosísima del Deep Ground History de que se aventó Yuridia Sierra. Y pues les recito. Dice la doctora en historia Yuridia Sierra, en respuesta a Rocío Nagle por un video que suben sobre la expropiación petrolera. ¿Sí sabe, secretaria, que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Estados Unidos para evitar que le vendiéramos a los nazis? Ahí nomás, para que no te hagas bolas con las verdaderas razones detrás de la hazaña soberana y patriotera. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Porque Yuridia Sierra estuvo ahí con Cárdenas cuando dijo: voy a nacionalizar y voy a expropiar el petróleo porque Inge Sumá, porque no quiero que se lo vayamos a vender a los nazis porque vamos a tener problemas con Estados Unidos. Lo curioso, muy curioso, ¿verdad? Que creo que aquí ya no me termina de cuadrar. Así que en esta clase de historia tengo que hacer mi primera pregunta. Pregúntame. Adelante, alumna Meli. Gracias, profesor. Si la teoría de Yuridia Sierra es que Estados Unidos obliga a México a expropiar el petróleo para que no se lo vendiéramos a los nazis, ¿en qué ecuación cabe que de hecho la expropiación petrolera se da para quitarle el control del petróleo a los Estados Unidos? Tengo muchas dudas. ¿Por qué lo digo? Los que manejaban el petróleo en ese momento eran holandeses o estadounidenses, nada más. Y lo que hace Cárdenas es algo que intentaron hacer antes, que no pudieron, porque los intereses corporativos y los intereses del imperio de Estados Unidos era pues quedarse con los recursos naturales de México y darnos ahí unas cuantas pesquisitas. Lo único que habían avanzado en un tiempo en ese entonces era en que pues le retribuyeran algo a México, ¿no? Porque estaban expropiando nuestros recursos. Y lo que Cárdenas hace fue aventárselos encima. O sea, ahí es donde no me cuadra la clase de historia de Yuridia Sierra, la neta, ¿no? Porque ¿cómo es que Estados Unidos nos obliga? A ver, es más, si Estados Unidos, tía Yuridia Sierra, tenía el control del combustible y tenía el control del petróleo, porque lo controlaban, eran empresas de Estados Unidos y holandesas las que controlaban el petróleo en México. ¿Por qué le habría dado la instrucción a México de expropiarlo cuando eran empresas de Estados Unidos? Es que de verdad hay veces que la tía Yuridia, perdónenla, pero fue a clases con Martín Moreno. O sea, y miren, fue a clase de historia con él también. ¿Se acuerdan de lo que dijo un día Francisco Martín Moreno? Que no tenía pruebas, pero que por su libro, solamente porque recordar es volver a vivir, les quiero compartir este video que rescata mis amigos de Sin Línea, en donde, pues es que miren, es de que miren con quién tomó clases la tía Yuridia. ¿Por qué tuve que recurrir al periodismo de ficción a falta de pruebas, de elementos como para poder demostrar la existencia del pacto de impunidad entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador? Como no tiene esos elementos, como no hay un tratado, como no hay un contrato, como tampoco hay de ninguna manera
confesiones testimoniales. Entonces, para esto te sirve el periodismo de ficción, para poder abordar y explicar lo que pudo pasar, pero haciéndote de elementos colaterales para poder hacerlo. Entonces, por eso pude probar aquí, en mi novela, claro está, que es una novela, que sí hubo un pacto de impunidad entre Peña Nieto y en donde le pavimentaron el camino a la presidencia de la República a López Obrador, con tal de que López Obrador se comprometiera a no encarcelar ni al presidente, ni a los secretarios, ni a los gobernadores. Hombre, unos genios. Como no tengo pruebas para comprobar el pacto, entonces me la voy a inventar, voy a hacer un libro y mi libro va a ser mi prueba. Bueno, pues así se escucha Yuriria Sierra. Como no tengo pruebas, lo voy a poner en un tweet y después lo voy a defender en tweets posteriores para que ustedes crean que yo tengo razón, porque lo peor vino después. Lo peor vino después en los tweets de Yuriria Sierra. La neta es que sí, que Dios me perdone, pero ahí les va. Aparte de decir Yuriria Sierra que esto es una plaga, es más, les voy a compartir lo que está pasando en Twitter en estos momentos con el tema de Yuriria Sierra. Miren, dice la T. Yuriria que ya nos tienen ubicades. Este lenguaje inclusivo, hijo de la madre, a veces me trae muchos problemas. Nos tienen ubicades a todes en su patético intento de linchamiento digital. Nosotros no tenemos la culpa de que Yuriria haya tomado clases de historia con Francisco Martín Moreno, que como no tiene pruebas se las inventa, publica un libro y cree que ya es una prueba. No tenemos la culpa. Nosotros no tenemos la culpa que la tía Yuriria se aviente estos datos históricos de la Segunda Guerra Mundial y que los quiera justificar como ahora sí que maldito PRI. Así, tal cual, maldito PRI. Miren, dice aquí otro de sus grandes comentarios para defenderse. Hola, apenas me asomo a mi timeline plagado de avatares, de payasos y perritos. ¿Cuánto nalgastan su energía en escribir tweets que yo ni siquiera leo? Sus actos de ceguera voluntaria no son tema mío. Dentro de 71 años, luego no se quejen de por qué les va como les va. Si no los lee, entonces, ¿cómo por qué los contesta? Just asking. Preguntas que uno tiene, ya saben, de esas veces que dice uno, ¿cómo le hacemos? Pues, miren, así están los memes hoy por hoy. Está para dar y regalar aquí, aparecimos también nosotros. Yuriria Sierra sí se aventó híjole. Vean, Fernández Noroña le contestó, en 71 años casi todos estaremos muertos. Así que no nos vamos a poder quejar mucho, ¿no? Según la respuesta de Yuriria Sierra. Es más, vamos a ver a la propia Yuriria Sierra, ¿no? A ver si no nos está terminando. Todavía no nos bloquea. Bendito Dios, estábamos muy preocupados. Luego le contesta a Javier Hidalgo, ¿no? Javier Hidalgo le dice, estimada Yuriria Sierra, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, 18 meses después de la expropiación petrolera. Esa historia o es mentira o no va contigo. Y le dice Yuriria Sierra, estimado Javier Hidalgo, ¿es en serio que piensas o pretendes hacer creer que así lo piensas, que la Segunda Guerra empezó hasta que estalló? Esa lectura o más bien engaño no va contigo. Y otro dato curioso, la Segunda Guerra Mundial no estalló en 1939, estalla formalmente pues ya en el 41. Ya en el 41 es cuando está ya a un nivel mucho más grande porque entra Estados Unidos. Antes era una guerra entre, pues obviamente, Alemania, Francia y demás, ¿no? Pero en un primer momento no estalla hasta el 1941, que ya se convierte en guerra mundial, con la entrada de Estados Unidos, que se había estado negando a participar en la Segunda Guerra Mundial, se había estado manteniendo como un poco a distancia, y es entonces cuando viene la intervención de Estados Unidos hasta 1941, no vino antes. Esta parte era, creo que importante mencionarla. Ahora, por supuesto que Yuriria Sierra, ¿no? Se está aventando una cantidad abismal. Vamos, o sea, miren, agarró a Carlos Piña. Carlos Piña siempre anda diciendo que esto es una ruta coordinada de bots y que no sé qué. Bueno, ¿quién les cree? Creo que ni siquiera ellos se creen. Pero, es más, retomo aquí bien, Tito le dice, disculpa la tardanza, Yuriria Sierra, estaba ocupado. Aquí tienes la información de quienes controlaban el petróleo antes de la expropiación, ingleses y holandeses. Royal Dutch Shell, aquí empresas Standard Oil de Nueva York, luego aquí tenemos otra filial de Nueva York. Casi todos estaban en Estados Unidos,
tenían sedes en Estados Unidos, entonces como de, a ver, ahora sí que me expliquen, ¿no? Me encanta César Faz, dice, perdón, Yuriria, pero ¿de dónde sacas esa información? Ahora dice Conde Chairo, te corrijo, ¿vale? No fue así. Cárdenas aprovechó la coyuntura internacional que significaba la inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial para ejecutar lo que ya venía planeando, la aplicación electiva de la Constitución de 1917, que aunque parezca tonto, a esas alturas no se aplicaba. Completamente cierto. Ahora, dicen aquí, por ejemplo, le contesta un Ángel Beristain, debes empezar leyendo este libro si es que quieres aprender un poco sobre la expropiación petrolera y las relaciones entre México y Estados Unidos, entre otros eventos políticos y económicos que se suscitaron entre ambos países. Si no lee, pues no tuité. Y aquí le ponen un libro un libro escrito por Josefina Zoraida y Lorenzo Meyer, en donde pues se habla sobre México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico de 1977 al 2000, una época en la que pues sí ocurre la Segunda Guerra Mundial. Aquí crítico político dice, regrésate a las clases de historia, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial en 1941, la expropiación petrolera fue en 1938 y suponiendo, sin conceder que los gringos exigieron la nacionalización del petróleo, no lo hicieron por la guerra. Y no creo, y dudo aquí equivocarme, que Estados Unidos solicitara nacionalizar algo que ya tenía en sus manos. O sea, que Estados Unidos le haya pedido a México que le quitara algo para evitar vendérselo hasta a los nazis, no me resulta lógico en la cuadratura de Yuriria Sierra. Seamos muy honestos. O sea, seamos honestos. No me resulta lógica esta idea de Yuriria, pues. Y aquí el señor productor me manda un artículo de la jornada del 2000, que es la guerra secreta, del 2002, perdón, la guerra secreta que se da entre la guerra secreta de México. Es más, ahí les va. Dice este artículo escrito por Arturo García Hernández. Lázaro Cárdenas fue un antifascista declarado y libre de toda sospecha. Como presidente de 1934 a 1940, nunca bajó la voz a la hora de criticar el ideario y la política exterior de Adolfo Hitler. Intercedió por las víctimas del fascismo y su gobierno fue el único en el mundo que no reconoció la anexión alemana de Austria. Por eso, tal vez resulte sorprendente saber que durante el régimen cardenista, México mantuvo relaciones comerciales y vendió petróleo a la Alemania nazi. Contradicción, sin embargo, es un pasaje que ilustra la complejidad geopolítica con que le tocó lidiar a Cárdenas, en medio de la cual hizo alarde de habilidad diplomática, indispensable pragmatismo y claridad política. Esta faceta del cardenismo es la que actualmente investiga y documenta el historiador austriaco Friedrich Katz. El tema le es cercano. Durante el régimen de Adolfo Hitler, su familia tuvo que salir de Berlín rumbo a París. De la capital francesa fue expulsada y en 1940 cruzó el Atlántico hacia México. Y luego Estados Unidos, beneficiándose de la política de asilo aplicada por Cárdenas. Hace 20 años, Katz publicó La Guerra Secreta en México. Reconoció como un libro fundamental para el estudio de la Revolución Mexicana, resultado de una exhaustiva investigación en fuentes documentales hasta entonces inexploradas. Aquella obra abarca las 2 primeras décadas del siglo XX. La investigación que ahora lleva a cabo cubrirá la década de los 30 y 40, poniendo especial atención al sexenio de Cárdenas y la singular relación que mantuvo con la Alemania nazi. Katz ve al gobierno de Lázaro Cárdenas como fenómeno único, tanto en la historia de las revoluciones como en la historia de América Latina, mientras que las revoluciones como la francesa, la rusa o la china impulsaron cambios sociales que costaron la vida a millones de personas. La mexicana, después de la etapa armada, justamente durante el cardenismo, promovió cambios prácticamente sin recurrir a la violencia y bajo un clima democrático. La misma expropiación petrolera de 1938 fue ejemplo de los profundos cambios sociales y políticos que estaba impulsando Cárdenas. Esta acción, que en otras circunstancias habría significado un serio problema para Estados Unidos, fue facilitada por una situación política internacional. Por un lado, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt no estaba aliado con las compañías petroleras de su país afectadas por la expropiación y quería establecer una política de buen vecino con Estados Unidos, además de que su embajador simpatizaba con Cárdenas. Un segundo
factor fue que en el marco de la lucha antifascista, Estados Unidos necesitaba aliados de todos los países de América Latina. El más antifascista era México. Todo ello le daba a México una apreciable libertad de acción, pero en otra situación, algo como la expropiación petrolera hubiera significado una oposición fuertísima de Estados Unidos. Por reformas mucho más moderadas que las impulsadas por Cárdenas en 1953, el presidente Arbenz de Guatemala sufrió reacciones 10 veces más severas. Sin embargo, las compañías petroleras promovieron y lograron un boicot mundial contra el petróleo mexicano, lo cual se tradujo en graves problemas económicos. Cárdenas estaba en una situación desesperada, porque si Francia o Inglaterra compraban petróleo a México, decían que era petróleo robado y lo embargaban, y al mismo tiempo no presionaban a la industria para que no vendiera maquinaria ni equipo a México. Entonces, los nazis ofrecieron un intercambio a México de productos industriales por petróleo. Cárdenas no tuvo más remedio que aceptar a pesar de su política antinazi. Entonces, el gobierno alemán quiso presionar a Cárdenas para que abandonara su política, pero este no aceptó y siguió protestando contra la política nazi en el mundo. Eso no fue todo. Aunque las necesidades eran mutuas, el gobierno mexicano supo aprovechar el deseo nazi de obtener petróleo mexicano para obtener concesiones a favor de millares de refugiados españoles y antinazis alemanes que se encontraban en Francia. El gobierno mexicano pidió al francés que dejara de salir a los refugiados y, previa consulta con Hitler, el gobierno francés aceptó entonces dócil a Alemania. El razonamiento nazi fue, si queremos seguir teniendo petróleo mexicano, tenemos que hacerle esta concesión al gobierno de Cárdenas. El entonces embajador de México en Francia, Gilberto Bosques, a quien consideró una de las grandes personalidades mexicanas, compró 2 castillos de Marsella que quedaron bajo la jurisdicción mexicana y alojó a millares de refugiados. Y ahí los preparó para salir hacia México y otros países. Así que el gobierno de Cárdenas pudo utilizar esa relación comercial con Alemania nazi para salvar y dar asilo a millares y millares de refugiados políticos como mi familia. Públicamente, ¿cómo justificaba Cárdenas la relación comercial con los nazis? Primero, decía que todas las potencias tenían relaciones comerciales con los nazis. El mismo Roosevelt decía que se oponía a esa doctrina, también tenía vínculos comerciales con ellos. México no era una excepción. Además decía, nos gustaría mucho más vender petróleo a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, pero si ellos no lo aceptan, México necesita una maquinaria petrolera y un mercado, pero no sacrificó su independencia política y siguió siendo un país antinazi. Esta, mis amigos, esta es una investigación de Frederick Katz, que encontró que al principio México era indiferente a los nazis, estaban mucho más interesados en países sudamericanos como Argentina, Bolivia o Brasil, donde había centenares de miles de alemanes y cuyos ejércitos habían tenido relaciones muy estrechas. Ya a México no se le consideraba muy importante. Esto cambia durante la Guerra Civil Española, cuando se apoyó a la República enviándole armas y ayuda diplomática, en tanto que los alemanes apoyaban a Franco. Entonces, los alemanes empezaron a establecer ligas con grupos fascistas de México. La situación volvió a cambiar después de la expropiación petrolera. Para no poner en riesgo su abasto de petróleo, los nazis dejaron de apoyar a los grupos derechistas y fascistas mexicanos que, por otro lado, ya habían entablado relaciones con los petroleros estadounidenses. ¿A qué voy y por qué les leo esta columna, esta información que publica La Jornada en 2002, el 18 de junio del 2002? Simple. Porque bajo la teoría de la tía Yuriria Sierra, ¿no? Esta teoría en donde presuntamente México habría cedido a las presiones de Estados Unidos para expropiar el petróleo y no vendérselo a la Alemania nazi, pues es completamente fake, porque pues sí les vendimos petróleo. Y Cárdenas fue tan pistola que no tuvo que sobajarse a lavarle los pies o a besarle los pies a Hitler. Simplemente eran relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba en, ustedes ya saben cómo, de que México había decidido nacionalizar su industria petrolera, cosa que venía en la Constitución de 1917 y que no se aplicó hasta 1938. Cosas que a veces no ven.